ya es un poquito más tarde. Entonces todo el ruido de la mañana, todos los carros, la gente que iba a desayunar y todo, ya se han ido. Ayer recién escribí una columna y en esta columna hablaba sobre las crisálidas y era una especie de columna de opinión donde mezclo la transformación de la oruga en mariposa, ese momento de la crisálida donde están adentro la oruga, y leí un poco sobre eso y lo relaciono con el proceso de transformación, cuando llevamos un proceso de transformación interno, ¿no? Hacia nosotros. Y como traía ese tema muy fresco y además siento que es importante hablar sobre ese proceso donde estás dentro de la crisálida y la manera en la que yo relacioné ambos temas, sentí que era importante y que quizás tenía un poquito más de peso que el de los momentos difíciles. Ese seguramente lo voy a grabar de todas maneras, lo voy a grabar en la semana, pero quería traer este tema justo por eso. ¿Por qué lo de la crisálida? Investigué un poco sobre el tema de la crisálida y creo que de ahí se desarrolló todo el tema. Inicialmente solo iba a tocar un poco el tema como por encima, iba a dar como una leve referencia al proceso de la oruga convirtiéndose en mariposa, pero después investigando me di cuenta de que nos parecíamos más y eran procesos similares al proceso de transformación. Cuando un ser humano, cuando nosotros tenemos este proceso de transformación donde todo cambia, donde incluso nosotros, la versión que somos, quienes somos, cambiamos totalmente. Y en lo que estaba investigando, les cuento un poco sobre el proceso. El proceso hablaba de cómo cuando estás dentro de la crisálida, el proceso es una transformación total. Es decir, que durante un momento, mientras están dentro de este capullo, las oruguitas, cuando recién entran, se convierten prácticamente en solo células. De todo lo que está a su alrededor, solo quedan células. Todo el resto, su piel, su estructura, todo es como si se disolviera para dar paso. Y suena un poquito como eh, intenso, pero sí, eso es lo que sucede. Realmente la naturaleza es sabia y todo esto pasa porque se convierte en algo distinto. Y es un poco, yo creo que como armar un rompecabezas que está mal armado desde el inicio. Cuando recién tenía yo esta metáfora que guardé en una frase y la escribí ahorita releyendo los capítulos y las anotaciones que hice en el cuaderno, me di cuenta de que dentro de la libreta había puesto esta frase sobre cómo somos en cierto modo unos rompecabezas mal armados y cómo necesitamos desarmarnos totalmente, cómo necesitamos otra vez como deconstruirnos para volvernos a construir y esta vez que las piezas encajen perfectamente en su sitio, que todo encaje donde debe de ser. Y es como nos convertimos en esa versión más luminosa de nosotros. Y cuando hablo de este proceso de transformación, sí me di cuenta de que era mucho más similar el proceso de lo que yo pensaba al inicio y cómo conecté los puntos de ese proceso de la crisálida que lleva la oruga antes de convertirse en mariposa, ese proceso donde todavía está dentro encerrada y todo lo que sucede ahí dentro, porque nosotros solo vemos quizás la parte bonita. He mirado muchos, por ejemplo, videos de National Geographic donde aparece que la oruga y cómo forma el capullito y cómo se envuelve y cómo pasan unas semanas y ya después de semanas, me parece que son semanas, sale la mariposa y extiende las alas y eso es el proceso que nosotros vemos, pero no vemos todo lo que sucede dentro. Y creo que me relaciono mucho con este tema porque justo estoy viviendo yo un proceso de transformación que muy seguramente muchas personas alrededor del mundo también lo estén pasando o estén pasando por algo parecido. Es ese proceso donde estamos dentro de la crisálida, donde ya nos sentimos diferentes, sentimos que todo está cambiando internamente, pero al mismo tiempo digamos que es como una mezcla entre silencioso y ruidoso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por una parte es silencioso hacia el mundo exterior. Nadie ve, nadie se entera, nadie se da cuenta del proceso interno que estamos llevando y cómo es más que dramático, que es profundo y es intenso y es como algo que te hace reconstruirte totalmente. Eso es un proceso por el que estoy pasando y si ustedes están viviendo un proceso o han vivido un proceso así, seguramente lo entiendan. Es silencioso hacia el exterior, las personas pueden no darse cuenta, pero interiormente es ruidoso porque lo estás viviendo en carne propia, porque lo estás sintiendo y, oh Dios, se siente todo. Realmente lo sientes todo. Y cuando hablo de este proceso, es un proceso más que dramático, es un proceso duro, es un proceso
complejo, es un proceso que puedes incluso no entender, y es por eso que cuando me enfoqué en buscar información sobre este proceso de la crisálida y cómo pasa semanas reconstruyéndose la oruga y convirtiéndose en algo más, que en este caso es una mariposa, nosotros también nos estamos deconstruyendo para formar algo nuevo. Y es por eso que quería hablar, porque muchas veces siento que no nos damos cuenta del todo lo que este proceso nos pide. Es un proceso que no es sencillo y que no es fácil porque somos seres humanos. En la oruga, investigando, me di cuenta de que la oruga no siente absolutamente nada. Al quedar solo como un conjunto de células, por así decirlo, y al desprenderse de todo, de su piel, de su estructura, de todo, no siente dolor. Para ella es natural, es el proceso evolutivo. No piensa, no razona de que va a pasar esto y después me voy a convertir en mariposa. No, simplemente se guía por sus instintos, por su biología, si lo quieren ver así, y simplemente sucede, deja que el proceso suceda. En nuestro caso somos seres humanos. Entonces venimos con todas las cosas buenas y las cosas no tanto, las cosas complicadas, las cosas complejas de lo que es un ser humano, que es sobrepensar demasiado, reflexionar demasiado, ver hacia adentro demasiado, dudar, tener pensamientos uno tras otro, pensar en lo más catastrófico posible. Y todo eso es parte, nos resistimos a cosas, nos resistimos a soltar, porque este proceso de transformación es justo eso, un proceso de transformación. Y en este proceso de transformación, así como la oruga se convierte en mariposa y para eso necesita desprenderse de su piel, necesita desprenderse de quién fue, de lo que fue para convertirse en algo más, en nuestro caso también sucede lo mismo. Es algo que quiero comentar porque me fue duro y me está haciendo difícil en momentos que son más fáciles que otros, y hay momentos donde me di cuenta de que no nada más es soltarnos a nosotros, ay, una ardillita, no nada más es soltarnos a nosotros mismos, es soltar hábitos, es soltar estructuras, es soltar creencias y es soltar incluso a personas que queremos mucho, porque eso es de lo que más me ha costado ahorita. Me ha costado, claro, el cambiar hábitos, el cambiar mi forma de pensar, mis creencias, la forma en la que me estoy comportando en este momento, ni siquiera a veces la reconozco y me siento como extraña en mi propia piel porque digo, es que así yo no actuaba y ahora tengo como una forma de actuar o una forma como de presentarme al mundo muy diferente. Pienso en eso y digo, bueno, fue duro, pero lo estoy logrando. Pero cuando se me pidió soltar a personas a las que quiero muchísimo, soltarlas, no en el sentido de que nunca las vuelva a ver, sino porque las voy a seguir amando, las voy a seguir queriendo, siguen en mi corazón, pero son personas que necesito soltar. Soltar, ¿por qué? Porque necesito hacer espacio para todo lo nuevo. Y este desprendimiento, esta transformación muchas veces requiere eso, que te desprendas de incluso personas a las que valoras, personas a las que quieres, porque en este nuevo camino o durante este proceso no pueden venir contigo, están en otra frecuencia, están viviendo su propia batallas, viven su propio camino, viven su propio trayecto de vida, su propia experiencia de vida, y mientras ellas viven su propia experiencia, muchas veces no empata con lo que tú estás viviendo y lo que tú necesitas dejar ir para poder seguir avanzando. Cuando me di cuenta de esto, que creo que ha sido de lo más difícil, me di cuenta de cuánta similitud también tiene esta parte con el proceso de crisálida, porque mientras que la oruga se desprende de su piel, de su estructura, nosotros nos desprendemos de todo esto, inclusive personas, inclusive experiencias, inclusive a nosotros mismos. Quizás no es desde un sentido físico, porque puede ser, ¿no? Si cambias tus hábitos, cambia también tu físico, cambia la parte externa de ti, pero lo que voy es que en la oruga es todo externo o es todo materia. En nuestro caso, no nada más es materia, es mucho más, el proceso es interno y puede que no se vea a simple vista y que el proceso sea silencioso y puede que solo nosotros nos demos cuenta de cuán ruidoso y cuán abrumador está siendo y cuán duro, pero llega un momento donde el interior refleja el exterior y donde sales de esa crisálida finalmente después de un tiempo, y yo creo que en eso es de lo que tenemos que enfocarnos, de que una vez que salgamos, entonces todo tu realidad, todo tu entorno, todas las personas a tu alrededor, es como si todo lo que cosechaste desde adentro, toda tu transformación interior se refleja en el exterior y ahora simplemente es inevitable que otros también lo vean o que la realidad a tu alrededor cambie. Es impresionante. Lo que estoy sintiendo en este momento es
muy abrumador, pero también es de lo más mágico. Yo sé que a lo mejor esta no es la palabra, pero es la palabra que a mí me empata mejor, porque siento que es como magia. Siento que la forma en la que estoy habitando como en esta nueva piel, cómo me estoy empezando a adaptar a la nueva yo, a la nueva versión de mí, es impresionante. No sé, es simplemente levantarte un día y darte cuenta de que todo encaja en el lugar que corresponde y que solo te queda abrazar esta nueva piel y seguir el proceso de transformación, porque ya no hay vuelta atrás. Una vez que entras como en esa crisalidad, una vez que ya entras en el proceso de transformación, ya no hay vuelta atrás, solo es hacia adelante. Ya no hay salidas laterales, ya no hay salidas de emergencia, es ir hacia adelante y continuar el proceso que durante tanto tiempo quisiste comenzar o durante tanto tiempo deseaste a lo mejor ese cambio y que ahora finalmente está sucediendo. Entonces es un poco como fluir, dejar que la naturaleza se haga cargo, confiar en tu instinto, confiar en tu intuición, confiar en que interior y exteriormente todo tú sabe lo que hay que hacer, sabe cuál es el siguiente paso. Entonces es mucho sobre el tema de confianza y sobre el tema de la fe, porque así como la oruga no se plantea si debería o no debería entrar en esa crisálida, todo el proceso que está llevando dentro de ese capullo, siento que así es igual para nosotros. Siento que entre menos nos enfoquemos en sobrepensar las cosas, en sobreanalizarlas, en intentar darles mil razones, en intentar encontrar respuestas exhaustivamente, siento que entre más fluyas, más el proceso se va a dar naturalmente y simplemente tu cuerpo e interiormente toda tú o todo tú sabe lo que hay que hacer, sabe lo que sigue, sabe cuál es el proceso natural de las cosas. Entonces, confía en que las cosas se desarrollen, en que las cosas caigan en su lugar. Y cuando te sientas como abrumado o aunque te sientas como que, ok, es que esto lo estoy viviendo, pero no sé con quién hablarlo, que sepas que no eres la única persona. Estamos muchas personas alrededor de ti, muchas personas alrededor del mundo está viviendo lo mismo, estamos viviendo lo mismo, porque yo estoy en ese proceso y creo que este video es justo para eso, para darme cuenta yo también y decirme a mí y también decirles a todas las personas que están viviendo por lo mismo, que no están solas y que somos muchos viviendo este proceso y que está bien, que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, en lo que creas, emocional, interna, exteriormente, sabe lo que hay que hacer y sabe cuál es el camino a seguir. La confianza lo es todo, que simplemente confiar en que las cosas van a suceder de la mejor manera para ti, te va a ayudar mucho a que dejes las resistencias y a que simplemente fluyas y permitas que las cosas sucedan y que las cosas encajen y embonen justo en el lugar que les corresponde. Sí, suena cursi, pero es lo que es. Y creo que es el mejor ejemplo que encontré en base a eso. El proceso de la oruga convirtiéndose en mariposa es justo o muy similar al proceso que llevamos de transformación. Y de nuevo, no estás solo, no estás sola. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que tengo Instagram donde subo columnas semanales. Tengo actualmente 2 columnas activas, una que se llama Taza de Porcelana, la otra se llama Fuera del Margen. Y también soy autora de un ebook que se llama La Libertad de Ser Tú. Si les gusta el contenido de autenticidad, contenido sobre volver a ser tú, volver a reconocerte, aprender sobre ti, este ebook estoy segura que les va a servir. Pues aquí se los dejo en la parte de abajo, al igual que en mis redes sociales. Gracias por ver.